Hola, buenas tardes. Mi nombre es Virginia Spinelli. Nos encontramos en la ciudad de Tres Arroyos. Bienvenidos a todos. Gracias. En esta ocasión para hablar del doctor José Gregorio Hernández. ¿Alguien conoce algo? Yo me voy a anticipar solo con una cosita. En el título, como verán, si bien lo presenté como doctor, no puse doctor, porque para mí siempre estuvo la luz en su persona, en el modelo que a través, por supuesto, de una profesión ejerció y una profesión que implica un montón de cosas y sobre todo que tiene una relación con un rayo que es el rayo verde, que tiene la vibración, la bendición de todas las características de virtudes de Dios en relación por sobre todo a la salud, que es lo que él ejerció. Pero bueno, les pregunto como asimismo si tienen alguna sintonía o lo contrario, si les interesa o no les interesa. Si alguien gusta contar algo. Sí, Un sí. poquito que leí, porque Sí. la verdad que lo busqué en Wikipedia. Sí. No es porque sepa, sino porque lo busqué y que, bueno, hace más de 100 años, ¿no? Vivió. Lamentablemente murió en forma trágica en un accidente, pero sí se recibió de médico, es venezolano, era venezolano y murió joven en un accidente, pero le decían el sanador de los pobres, porque realmente tuvo la vocación de dedicarse a los pobres, siendo que podría haber estado en otra posición social, eligió hacerle un tributo a los pobres y ayudar. Y bueno, después no me acuerdo mucho más, pero sé que murió en forma accidental a los 54 años, me parece, ¿no? En un accidente de autos. Bueno, me encantó porque Alejandra ya nos dio la actividad, pero por sobre todo me encantó la sinceridad, porque el otro día cuando pasé el cartelito por WhatsApp, ella me dijo de una, ¿quién es? ¿Quién es este? Más o menos. Y yo le dije, googlealo. Claro, en ese caso. Hace tiempo me encontré caminando por la calle con una persona que me dijo, ahora en unos días viajo porque a mi esposo hay que operarlo, bla, bla, bla. Le digo, mira, creer o reventar. Buscá en Google a José Gregorio Hernández, que es un médico que hace milagros hasta el día de hoy, no sé con qué palabras se los dije, así a otras personas. Pero bueno, Ale, vos evidentemente fuiste a internet y no es que porque yo me voy a basar a través de un libro de metafísica o que crea en él porque lo ame y sea una cosa mía. Son cuestiones que bueno, ahora vamos a empezar a ver, pero reales por sobre todo. Bien, en esta actividad vamos entonces a hacer una introducción precisa de, yo también digo quién es, porque para mí sigue estando, si bien físicamente dejó tampoco de verse, porque hay apariciones que se comprueban en hospitales, que lo nombran, que vino tal médico que estaba vestido así, han encontrado utensilios que comprueban que por la marca o alguna característica es de la época de él, ha aparecido su rostro en radiografías, pero para mí él está, ¿sí? Pero bueno, por ahí es algo subjetivo, por eso digo para mí. Vamos a ver el material de apoyo. Gracias, Padre, tenemos mucho para aprender y sí, y a la vez hay dos libros y también una lámina, pero por sobre todo para esos momentos que lo necesitamos, que estamos en casa, que no quede solo en una actividad, ¿sí? Luego vamos a hablar entonces sobre el quinto rayo verde en su vida, sobre el agua bendita, sobre el plan divino de perfección, sobre la música, que también es un aspecto del rayo verde,
sobre su profesión como profesor universitario y la consagración. Como les contaba, entonces hay 2 libros, José Gregorio Hernández y las ciencias metafísicas, que lo podemos adquirir, si bien está en librería, en esta sala en mesa. Asimismo también lo podemos pedir a través de la web a Tienda Metafísica o comprarlo como ebook, que lo podemos llevar hasta en nuestro celular, ¿sí? A través de la app correspondiente. Como les contaba, también hay una lámina, ¿sí? Que está muy cuidada en los detalles, además de que hay fotos de él y se remiten a su persona, con toda la parte simbólica que representa. Entonces, ¿quién es José Gregorio Hernández? Dice Rubén Cedeño: José Gregorio Hernández es un maestro de sabiduría que trabaja bajo la radiación del 5º rayo verde de la salud. Vamos a quedarnos ahí. ¿Qué significa cuando decimos que es un maestro de sabiduría? Que es alguien que puede enseñar, que está capacitado para enseñar, para decir lo que él sabe y transmitirlo. Bien, y les pregunto, cuando alguien, vos, Ale, fuiste maestra de inglés, me contaste. Sí, soy. Sos, muy bien. Para dar clases, para enseñar a otra persona, seguramente vos te sentís capacitada. Ya probaste, ya estudiaste, ¿verdad? ¿Alguien quería decir algo para no sacar la inspiración? No, yo, más que nada, un maestro, en este caso lo veía como una persona que alcanzó la iluminación, que ascendió y que a partir de ahí puede enseñar desde tanto de lo carnal como de lo espiritual, ¿no? Su radiación sigue presente. Exacto. Muy bien. Perdón, yo personalmente ante cualquier cirugía, tanto de mi familia como de algún conocido, digo, ¿querés que te haga la oración? Sí. Para las cirugías, que él tome las manos del cirujano, es maravilloso. Así es. Bueno, todos tienen razón. Se puede comparar, por ejemplo, con la religión católica cuando nombramos un santo. Pero, ¿qué es lo que significa? Que es una persona que fue humana al margen, como decía, se puede ver en Wikipedia, lo podemos ver en YouTube, hay un montón de testimonios, un montón de cosas con respecto a este ser en particular. Pero cuando decimos, en general, un maestro ascendido, es una persona que vivió, que fue un ser humano como nosotros y que, como ustedes dijeron, ascendió en algunos aspectos, ¿sí? Y justamente pueden ayudarnos a través de su radiación y su bendición en eso que ellos se elevaron. Entonces, más mundanamente me encantó poderlo ver como este ejemplo de un maestro de escuela hizo todo un ejercicio para poder llegar a estar adelante de un aula, lo mismo un profesor universitario, ¿sí? Entonces, todo eso que dijimos significa concretamente un maestro de sabiduría. Decíamos que trabaja entonces en concreto bajo la radiación del 5º rayo verde de la salud. ¿Por qué decimos 5º? Recordemos que para entender dividimos, ¿sí? Cuando hablamos de los dones, las virtudes divinas, pero en sí son todas una, ¿sí? Y aprendemos entonces el primero, que es en la manifestación el rayo azul, el segundo el rayo dorado, el tercero el rayo rosa, el cuarto el rayo blanco y el quinto el rayo verde, ¿sí? El modo preciso, correcto, desde, digamos, el protocolo, digamos, lingüístico sería decir
quinto rayo verde, ¿sí? Entonces decíamos, además de la salud, la curación, la música y la verdad, junto al maestro Hilarión, que el maestro Hilarión es quien dirige ese rayo. Bien, expresa también Rubén Cedeño, fue un Cristo despierto. Quedémonos también ahí. ¿Qué les parece que puede estar diciendo cuando se dice un Cristo despierto? Vale todo, ¿eh? Ya saben que aprendemos juntos. Que lo que hable, lo que hace, lo que dice, o sea, dice que es un ejemplo de vida, o sea, es coherente. No es de que habla y no es, Bien, es auténtico, digamos. bien, Y entregó toda su vida al servicio de los demás. bien. No cobraba. Y aparte puedo decir esto. Sí, por todos supuesto. Podemos ser un Cristo, pero lo podemos tener dormido porque todos tenemos esa parte, si queremos indagar, la podemos tener. La cuestión es poderla despertar y hacer. Muy bien. A veces se compara a Cristo con Jesús. Es decir, el Maestro Jesús manifestó ser justamente un Cristo despierto al punto de que llegó a ser su nombre, Cristo. Pero lo que significa es manifestar las cualidades internas, como bien decís, y otros con sus palabras también, en la vida, es decir, la parte divina en nosotros. Desde la sociología, otra ciencia, para ver si lo podemos entender, se explica que tenemos una parte particular y una parte específica. Lo particular es quiénes somos nosotros, que tenemos un nombre, que vinimos de una familia, que crecimos de tal manera, que son cosas que nos constituyen en una personalidad. La parte específica se refiere a que somos seres humanos, ¿sí? Es decir, que todos tenemos cualidades que desde la metafísica podemos entender y definir el reino humano, ¿sí? Entonces, podemos pensar, si una persona pudo, si yo también soy correlativamente del reino humano, yo también puedo. Que no quiera, que prefiera seguir dormida, que pongo excusa a la lluvia, ¿sí? Fuera de risa, ayer hablábamos que con la lluvia torrencial me preguntaban, ¿se va a hacer la actividad? ¿No se va a hacer? Yo conté, ya nos pasó una vez y como la metafísica aprendemos las leyes divinas que tienen la parte de correspondencia con las leyes del mundo, en una oportunidad la municipalidad decretó una alerta, entonces ya estábamos por salir, nos enteramos y por eso no vine. Lo extiendo con Roberto, ya estábamos preparados, me enteré, avisé al lugar. Fue muy linda la experiencia porque también me agradecieron, porque ellos estaban dispuestos a venir, a abrir las puertas, porque todo tiene que ser en armonía. Pero si no hay una alerta, acá estamos. Y ¿para qué viene también este hilo conductor? Porque José Gregorio Hernández, si se mojaba por alguna circunstancia, no dejaba de ir a los lugares. Si tenía que ir al hospital, si tenía que ir a la universidad, si tenía que ir a visitar a algún enfermo. Y por más que no le dé tiempo de cambiarse, imagínense, el profesor, él era un gran profesional, de renombre también en su época. Y a él no le importaba, ponía de prioridad ser puntual, es decir, no poner de excusa, no, que el tránsito, que porque llueve, y a la vez esto. Si tengo que dar la clase, no importa que esté chorreando. Él se ponía al frente del laboratorio y daba la clase, ¿sí? Científico, místico, médico, docente y artista muy culto. Nació en Isnotú
en el estado de Trujillo, en los Andes venezolanos, el 26 de octubre de 1864. Yo se los puse ahí en el mapita, pero lo importante es que entendamos, al día de hoy no tengo la gracia de conocer Venezuela, pero se dice que es un pueblito. Entonces, imaginémonos una persona de un pueblito, no importa dónde una persona esté, lo importante es desarrollar y despertarse para ejercer lo que corresponde. ¿Leemos juntos? José Gregorio Hernández es una de las primeras manifestaciones visibles de los hijos de la luz, encarnados para la nueva era, bajo la radiación del templo de la iluminación de los Andes. Desencarnó el 29 de junio de 1919. Un gran investigador y violinista que trabajó siempre con la verdad y la filosofía. Bien, esto es a modo de ejemplo que hay un montón de diarios, un montón de medios. La que ven en el medio es una periodista, ¿sí?, que hizo un videíto con un muñequito que se ve, yo por una cuestión de diseño saqué el fondo, pero se ve en el atrás Caracas. Hay un montón de manifestaciones de gente del ámbito, el Papa, colegas. No sé, ustedes piensen en lo que hacen, cuántas veces sucede que está la apariencia de envidia. Entonces, imagínense que un colega hable bien de vos. O sea, no es porque uno lo espere, pero digo, hay algo más. Lo mismo hasta el día de hoy, ¿sí? Que distintas personas en toda Venezuela lo conocen. Y conocen toda la historia y tienen experiencias y se ve en todos lados. Ha salido en distintos lugares, no solo en medios de Venezuela, sino, por ejemplo, en el New York Times, entre otros. Y al día de hoy hay manifestaciones visibles donde se nota, de una parte incidental, la fe concreta de la gente. Por eso sigue estando, no es que no está. Bien, hablábamos entonces que es un ser del quinto rayo verde. Él conocía las virtudes de Dios. Dentro de nuestro Cristo interior, llamémosle si queremos chispa divina, ser interno, ¿sí? Si nos ponemos la mano en el corazón, sabemos que late. Están estas tres llamas que en representación, ¿sí?, son la voluntad, la sabiduría y el poder. La voluntad, la sabiduría y el amor. Dije dos veces, me trabé. Dice Rubén Cedeño entonces, dentro de nuestro Cristo interior está el rayo azul y el rayo dorado, y de las combinaciones de ambos surge el rayo verde. Así podemos considerar que dentro de cada ser humano, en su propio corazón, está toda la ciencia de Dios, que hace posible el adecuado y eficaz funcionamiento de los órganos y aparatos del vehículo físico. Es decir, José Gregorio Hernández sabía esto. Sí, entonces, si bien él manifestó la salud perfecta, veía en los seres humanos este latido del corazón, de donde surgía este rayo verde potencial, y veía la curación donde otros veían enfermedad. Yo nombro para ser concreta. Muchas veces decimos, ¿no?, en vez de tal enfermedad, nombramos apariencia, ¿sí?, para darle el valor de lo transitorio. Dios quiere el bien para nosotros y el bien es la salud, ¿sí? La vida del doctor José Gregorio Hernández fue entonces un ejemplo del rayo verde. Fue médico, científico y amante de la verdad.
escribió un libro sobre filosofía y metafísica. Músico excelente, ejecutaba el piano y el violín, instrumentos con los que atraía la radiación de curación para sus pacientes. Hay otros maestros de sabiduría que también lo han hecho y lo hacen. Se cuentan, por ejemplo, del Moria y Kuthumi. Nosotros podemos probar de poner llaves tonales, ¿sí? O simplemente una música que nos agrade, cómo nosotros cambiamos y cómo el ambiente cambia, ¿sí? Entonces, él preparaba al ambiente antes de recibir a los pacientes. Vieron que a veces probamos sin mecanizarnos, sin pasarlo por la razón, que llegamos a un lugar y nos sentimos bien. Y uno simplemente en el agrado se quiere quedar ahí. Pasan las sensaciones que sentimos, pero nos pasa sin ponerle la explicación de nada. Imagínense ir a un consultorio del médico y ya solo entrando al lugar ya uno se siente bien, ¿sí? Eso es lo que él lograba. En el quinto rayo trabajan seres de luz como los Elohim Vista y Cristal, los arcángeles Rafael y María, el Choján del rayo, el maestro Hilarión, además de Palas Ateneas, Lord Lin, Asclepio e Higía, Panacea y el doctor José Gregorio Hernández. Bien, hay una anécdota que cuenta Rubén Cedeño, que, bueno, como sabemos, él es venezolano y desde chiquitito lo llevaban al cementerio del sur cuando el cuerpo de José Gregorio Hernández se encontraba ahí, y él relata que iba con la mamá y llevaban una botellita vacía y había una persona que cuidaba el lugar y que les daba la botellita llena. Y esa agua era curativa. También hay historias de gente que al día de hoy prepara altares, pero por sobre todo pone un vaso de agua al lado de una imagen de José Gregorio Hernández una noche y han probado también curaciones inesperadas, ¿sí? Cuando él falleció, ¿sí? Una gran multitud salió a las calles y lo quería ver. Por eso el mismo presidente tuvo que empezar a organizar, para que imaginemos entonces cómo esto tan simple, no solo de personas que iban al consultorio, sino también de que probaban con el agua, se curaban, ¿sí? Se ve explicación también en distintos diarios, ¿sí? Con palabras, digamos, más sencillas, sin saber de metafísica o sin saber de otras cuestiones, que explican, ¿sí? A través de ver a tantas personas con fe, ¿sí? Yo tengo una experiencia, hace unos años conocí a la hija del entonces intendente de San Nicolás. Y ella y la familia no eran creyentes, pero a mí me encantaba porque ella contaba cómo, al menos desde su ser, quedaba impactada de ver cómo tantas personas van, claro, para ella es su casa, pero la fe, ella nombraba esto, o sea, la fe podemos decir que es una palabra metafísica, pero el tema es que se mide con actos. Entonces, ver tantas personas, ver un país que se moviliza por algo o ver una cuestión concreta de curación, porque cualquiera puede decir, sí, me tomo esto y no sé, para eso me tomo una cerveza, ¿no? O sí, ¿qué importa? Si me puedo tomar un remedio y es lo mismo, pero tantas personas, incluso de distintos ámbitos sociales. Por eso los mismos diarios empezaron a contar anécdotas concretas, ¿sí? Entonces,
empezaron a interpretar esto del agua y, por ejemplo, acá un diario dice, la creencia central es que el agua, al estar en el altar, se medicinaliza o se carga de propiedades curativas por la bendición del doctor José Gregorio Hernández. Al amanecer del día siguiente, el devoto bebe el agua, preferiblemente me encanta porque parece una definición o las recetas, ¿no? Bebe entonces el agua en ayuna. Esperen que me perdí. Bebe el agua, preferiblemente en ayunas. Sí. Lele. Preferiblemente en ayunas, como un acto de recepción de la ayuda espiritual que puede actuar como un agente sanador para el cuerpo y el alma. Este ritual popular subraya la fe inquebrantable en que José Gregorio Hernández puede interceder hoy por la salud y el bienestar. Bueno, esto es un diario de los días de hoy, como lo explica, ¿sí? Acá tenemos imágenes que también han salido en diarios digitales, no es que yo las busqué, ¿sí? A modo de ejemplo de esto que se explica, de cómo la gente verdaderamente hace actos concretos y en todos lados se ve también un vasito de agua. Esto lo explicó Masaru Emoto, si es que está bien pronunciado, a través del estudio científico de hablarle bien o mal al agua. Y hizo ampliaciones fotográficas a través de elementos de aumentos ópticos como microscopios, estereoscopios, para demostrarlo, ¿sí? Y se explica y se ve, ¿sí? Fijémonos cuando alguien nos trata bien o nos trata mal, cómo cambiamos. O si vemos una persona que está de una manera y nos damos cuenta que podríamos decir está mala onda, le empezamos a hablar bien y cómo cambia. Bueno, esto se ve en el agua. El agua es pura, ¿sí? Incluso en las lágrimas. Sí, sí. Bueno, estos son ejemplos de estas fotografías, ¿sí? Hablándole con odio al agua, hablándole con amor, ¿sí? Explica Rubén Cedeño. ¿Quieren que leamos juntos? Energía sanadora. La radiación curativa de José Gregorio Hernández influencia notoriamente sobre el agua que se expone a su presencia y al ser ingerida produce sanación. En vista de que el cuerpo humano es entre un 70 y 80% de agua, estamos expuestos a ser influenciados por las energías que lleva el agua que ingerimos. Si bebimos agua expuesta a salud, felicidad, espiritualidad, armonía, podemos mejorar nuestra vida al ingerir este líquido impregnado de radiaciones positivas. Bien, imagínense solo con el agua, esto también lo explica la Madre María y otros seres. Y teniendo conciencia se potencializa más. Vuelvo a decir, como antes de la actividad poníamos el ejemplo, yo puedo no creer en la vitamina C, pero si me tomo la vitamina C, algo le va a hacer a mi cuerpo, ¿sí? Pero sabiéndolo más, ¿sí? Y qué importante también entender, porque creo que a veces nos olvidamos, que el agua conforma tal gran porcentaje en nuestro cuerpo y cómo entonces a través del agua, si lo pensamos, podemos transformar desde una purificación, una sanación, también le podemos poner la calificación que querramos, más allá de la salud, ¿sí? Lo que necesitemos, ¿sí? ¿Qué es lo que piensan ustedes? O sea, sí. No, yo en el 2015 tuve cáncer de pulmón y había escuchado esto de él. Entonces hice, y lo sigo haciendo,
rezo, pero yo hago de la canilla. Pongo una botella y la bendigo y le doy toda para que sea saludable, y lo pongo en el sol. Y después de unas horas, después lo tomo. Bien. Con respecto a José Gregorio Hernández, nosotros podemos tener, acá tenemos una imagen, yo les voy a contar 2 cosas. Bueno, ¿y por qué no 3? Que hoy hay testigos. Cuando me dije, voy a hacer, porque vieron que estamos tratando otro libro, y cuando me enteré de la canonización de José Gregorio Hernández, que es un ser que yo amo muchísimo, si bien lo hemos nombrado en alguna actividad, pero no empeñamos una actividad en concreto solo a él, dije, tengo que hacer una actividad de José Gregorio Hernández. Bueno, ese día caí con una apariencia. Y ni lo pensé cuando me fui a acostar. Yo a veces me acuerdo de mi abuela se acostaba y rezaba. Rezaba hasta que se dormía. Bueno, yo me puse como si fuera un mantra, José Gregorio Hernández, José Gregorio Hernández, José Gregorio Hernández, José Gregorio Hernández, pin, me dormí, al otro día, perfecta. Luego, el día de la canonización, sabiendo de esta bendición del agua, por una cuestión de bienestar general, gracias Padre, no tenía una apariencia, pero siempre necesitamos purificarnos. Bien, así que ese día puse la imagen y puse el agua, y al otro día me la tomé con toda la creencia, así como si fuera, vieron que a veces tomás, no sé, la otra vez estaba en una clase online y la profesora, y siguió. Vieron, esto tiene que ser consciente. A ver, sí, la podemos tomar plic y ya está, pero tiene que ser un acto sagrado, como si fuera un ritual. No quiere decir que lo hagamos en 20 minutos, no es por una medición de tiempo, pero sí con esta tranquilidad y con esta mentalidad. ¿Y por qué no pensar también en cómo esta agua actúa en nuestro cuerpo? Entonces lo explica Rubén Cedeño, que podemos hacer un decreto, ¿sí? Concreto, dice, tú puedes llenar un vaso con agua, luego dirigir ambas palmas de tus manos a la parte superior del mismo y decretar. Bueno, yo ese día me busqué el librito, me busqué la imagen y digo, voy a hacerlo tal cual, porque yo lo puedo hacer con mis palabras, puedo pensar, como bien decía Susi, la energizo con el sol o con lo que sea. Pero bueno, hoy justo es la canonización de José Gregorio Hernández, voy a hacer el agua bendita de José Gregorio Hernández. Entonces, acá tenemos un vaso de agua, ¿sí? Explica entonces Rubén Cedeño que hay que poner las manos arriba y se dice, vamos todos juntos. En el nombre de la divina presencia de Dios en mí y por intercesión del doctor José Gregorio Hernández, yo soy cargando este vaso de agua con los más grandes poderes curativos del rayo verde de la vida y la salud, para sanar, reparando, reconstruyendo, restaurando todo órgano dañado. Gracias, Padre, porque el milagro de esta curación ya se realizó. Gracias, Padre. Al ponerla, entonces, como yo estoy haciendo ahora, al lado de la imagen del doctor José Gregorio Hernández, imaginémonos, seguramente que alguna vez, el ejemplo que ahora les voy a dar, alguna vez lo hicimos o lo vimos hacer, de agarrar la mano de otra persona o de un niñito y ser nosotros los que, por ejemplo, escriben algo o dibujan algo. Es decir, la guía está en nosotros, o en esa mano que sabe lo que va a hacer. No sé, Lucas, si alguna vez lo hiciste con tu princesita, lo podés hacer, pero me interpretan a qué voy. Nosotros pusimos las manos, somos el canal físico, y nosotros a través del verbo poderoso
estamos haciendo el decreto. Pero al nombrarlo, ¿sí?, al doctor José Gregorio Hernández, él es el que actúa. Y por las dudas nos saca y nos dicen, déjame a mí solito. Ahí actúa para calificar en bien. Imaginemos cuando tomamos esta agua, entonces que llena todo nuestro cuerpo y a la vez rebalsa y se expande desde nuestra aura a todo el que lo necesite. Entonces, como vapor de agua, se expande, ¿sí? Muchas veces experimentamos relaciones de emotividad. Vieron que a veces, no sé, por ahí una persona que necesita salud, uno se puede dar cuenta, bueno, también necesitaría paz, tranquilidad. Las emociones tienen que ver con el agua también, ¿sí? Y cuando uno se siente bien, naturalmente el sistema inmune empieza a armonizarse. Por eso también, como la vida es sabia, que me acordé, entre comillas, una frase. El otro día estaba en el dentista y me dice, Vir, te voy a sacar una muela, porque mira, la vida es sabia, te está sacando esa muela para arriba, entonces es que ya no la quiere más tu boca. Bueno, le digo, me hizo así, se fue la muela, no tuve dolor, pero me encantó esto, ¿no? Digo, qué inteligencia la del odontólogo que interpretó que ya esa muela de juicio mi cuerpo la está expulsando. Y a la vez por prevención, porque no es que yo tenía dolor o que me pasaba algo, sí, es verdad, la vida es sabia. Entonces, a la vez de tener esta bendición para cada persona de acuerdo a lo que necesite. Alguna persona puede necesitar una bendición para el cuerpo mental, alguna persona, o nosotros, por supuesto, podemos necesitar para el cuerpo emocional, para el cuerpo vital o para el cuerpo físico. También la música nos ayuda a estar bien, la música que nos hace bien, cada uno se puede dar cuenta, porque podemos decir, ay, sí, esta obra maestra, clásica, bueno, pero no toda obra académica por ahí tiene una llave tonal o es armoniosa, ¿sí? Lo importante es que podamos poner ese parámetro de lo que nos hace bien, ¿sí? Lo podemos pasar también a contactarnos con gente que nos haga bien, con gente que hable en positivo y que nos ayude a mentalizarnos también en positivo, ¿sí? Todo entonces podemos ver que está relacionado. Hay una historia muy linda que por un lado se puede separar para explicar y por otro lado se puede unir, es que José Gregorio Hernández quiso consagrarse, ¿sí? Y en distintas oportunidades le pasó que se tuvo que ir. Y llegó a darse cuenta entonces que su plan divino de perfección no estaba ahí, ¿sí? Hizo una experiencia en la Cartuja de Farneta, que es donde vemos a Rubén Cedeño, bueno, yo no estuve presente, pero escuché anécdotas de Rubén Cedeño, de Fernando Candiotto, me acuerdo también de Fernando Arbelo, y ese lugar tiene una radiación, ¿sí? Podemos asumir, dice Rubén Cedeño, y los invito a leer juntos. Yo soy, llevando humildemente en el silencio del alma mi espiritualidad. Imagínense algo que alguna vez hayamos querido y darnos cuenta que por algo no es. Lo que sea, en el ámbito que sea, pero eso es lo que le pasó a él. ¿Sí? Bien, hablábamos entonces de la música, hablábamos que él tocaba instrumentos. Yo admiro a quien toca un instrumento porque la verdad que es una maravilla y como, no sé, en un cumpleaños, sin ir más lejos, en un evento, cómo todo se transforma. Y por ahí también podemos observar cómo une a gente, ¿no?
Así sea un karaoke que todos canten re mal, pero la música siempre une y transforma. Bien, él sabía entonces, además de conocer la música, de los poderes curativos de la música. Entonces lo hacía en los espacios, abriendo las ventanas, y yo me lo imagino que se posesionaba, ¿no? José Gregorio Hernández era un hombre sumamente culto. Además del castellano, que era su lengua madre, dominaba el francés, el alemán, el inglés, el italiano, el portugués y el latín. Era músico académico, filósofo y poseía profundos conocimientos de teología. Trabajó la curación a través de la música, que es armonía, y forma parte del Rayo Verde. Él lograba sanar a sus pacientes, utilizando la armonización del cuerpo por medio de este arte. Muchas veces, antes de iniciar sus consultas, se preparaba íntimamente y se cargaba con las energías curativas del quinto rayo a través de la ejecución del piano y el violín. De esta manera inundaba con la curación su sala de recepción, a la espera de los pacientes que absorbían esta energía, curándose incluso antes de ser atendidos, con las palabras específicas de Rubén Cedeño. Hay una historia, porque a mí los chismeríos me encantan, de las series de Netflix, que dice que una vez José Gregorio Hernández estaba tocando El alma llanera. Me encanta, yo no encontré una versión libre de derechos, pero la escuché y me encanta, es como el segundo himno en Venezuela. A mí me pareció con mucha energía y me transmitió mucha alegría. Bueno, y por la calle pasó un transeúnte y al escuchar la pieza quiso saber quién la tocaba y entró, pues ya les conté que él tocaba bien fuerte, dejando todo abierto, porque él pensaba en la bendición para todos. Bien, al ver que se trataba de José Gregorio Hernández, porque ya les digo, en vida era súper conocido, lo felicitó. Y este le dijo: esta pieza es de Pedro Elías Gutiérrez. Y él le dijo: yo soy Pedro Elías Gutiérrez. Pero bueno, así como hablábamos de las comparaciones de colegas, cómo lo admiraban, imagínense un compositor, con todo respeto, yo como que no me puedo poner en todas las células porque nunca lo hice, pero imagínense pensar una obra y encontrar a alguien que la esté tocando bien. A veces nos pasa... no sé, hoy sonaba en la radio una canción y decíamos, esta canción como se puso de moda a través de tal circunstancia y distintas personas o grupos la están tocando, y uno puede observar, no sé, el himno nacional, podemos escucharlo de una persona o de otra y cómo cambia. Claro, pero que el propio autor se identifique es porque se estaba identificando con su obra. Que le puso el tema a su propio tema. Claro, sí. Sí, no, a mí me encantó esta historia. Bien, contábamos entonces que también él era profesor, ¿sí? También hay una anécdota que me encanta. Dice, como docente a José Gregorio Hernández nunca le tembló el pulso para hacerse... Perdón, me estoy trabando, vamos de nuevo, vamos todos juntos. Como docente a José Gregorio Hernández nunca le tembló el pulso para hacerle ver a sus estudiantes su realidad y rendimiento. Un día se encontró con un estudiante que nunca estudiaba, como los hay en todas partes, y le preguntó: «Bachiller, ¿cuál es su profesión?». Y el joven le contestó: «Estudiante». José Gregorio Hernández lo increpó diciendo: «Y si esa es su profesión, ¿por qué no la ejerce?». Me encanta, es como un chiste, un colmo, que lo podríamos poner en cualquier revistita ilustrado. Me encantó. Sí, me encantó. Sin acordarme de esto, hace poco me sucedió una experiencia. En la carrera que doy clases, tengo 2 materias en tercer año, con el cual... no con mi materia, incluyendo otras, terminan con un título de técnicos.
y en cuarto año de licenciados. Es una materia correlativa la que doy, por lo tanto tengo los alumnos, no solo que los voy conociendo, sino que vamos progresando en conocimientos y en habilidades, porque yo siempre lo pongo en práctica. Y también me gusta integrar a los dos grupos, entonces este año el grupo de tercero le preparó un trabajo al otro grupo que tenían que hacer un informe, porque el día de mañana lo que tenemos que hacer con respecto a la materia son informes de acuerdo a lo que nos pidan. A los días, cuando me presentaron los informes, a mí me dio la sensación que se lo quisieron sacar de encima. Incluso yo soy pro de la IA, de todo lo que hay, o sea, que uno agarra y en 2 segundos puede hacer inventos o hasta sacarse un power y ponerle su nombre. O sea, ni se esmeraron en eso, que yo igual me doy cuenta. Y la verdad que fue todo un torbellino interno, porque con preguntas que no me hice del todo, yo digo, ¿les digo o no les digo? Pero también yo me sentía en la verdad de disciplinarlos y de hacerlos crecer. Y digo, por algo yo estoy acá. Y les dije a todo el grupo, la verdad que me decepcionaron, porque ustedes son licenciados. Para mí 1 mes no hace la diferencia. Y ningún informe, y me puse seria, ningún informe estuvo a la altura de lo que yo espero de ustedes, que sé que pueden hacer. Y no sé qué otras cosas les dije. Y después como que me quedé medio rara, no digo mal, pero hubo un silencio, o sea, me prestaron súper atención todos, pero después hubo un silencio y yo no supe leer ese silencio. Y digo, por más que se enojen conmigo, yo no vengo a ser la profe preferida, ni aparte tengo el respeto de que la materia que les doy en otros institutos es carrera aparte. Y también que cualquiera que se reciba puede trabajar de eso. Y por eso les doy todo o más. Pero desde una cuestión personal, pero el tema es que yo pensaba, si no se los digo, yo estoy apoyando, o como quien diría, poner la basura bajo la alfombra y por no decir nada y quedar bien lo dejo pasar. Bueno, al otro día, en una cuestión que había terminado una clase y estaba un rato afuera, de a uno por ahí o de a grupos de ese grupo iban de esa clase, ¿verdad? Iban bajando y se me ponían a hablar conmigo de cualquier cosa y esto y lo otro, y a un punto me llegaron a decir que me agradecían por lo que les había dicho. Yo no es que lo esperaba, verdaderamente yo me sentí tranquila conmigo misma cuando discerní que les tenía que decir la verdad. Porque no vengo acá a hacerme amigos, pero bueno, mucho me queda por crecer, porque evidentemente José Gregorio Hernández hasta en eso es un modelo, porque no tener pelos en la lengua para decir las cosas como son y a la vez incentivar, porque uno a través de distintas maneras está cumpliendo con su plan divino. Entonces, estudiando bien, barriendo bien, atendiendo bien a una persona. No es que tengo que ser cura o monja o pensar en las grandes maravillas y obras mundiales, ¿sí? Él, entonces, en cada instante, pero hasta a estos puntos, ¿verdad? También con profesores. Hay una película que lo muestra mucho y a mí me encanta, porque a mí en la vida también me gusta eso, cuando una persona opina algo distinto y poder hablar, porque yo respeto que vos opinás distinto, pero poder hablar, no es que yo no me salgo de mi teoría o... de hecho, él generó teorías dentro de la ciencia, además de ser profesor. Bien, hoy día lo podemos pensar también entre las aulas y cómo lo que en su momento entonces empezó a brotar a través de su ser, se puede seguir manifestando. Entonces, hasta acá podemos entender que
Él se quiso consagrar místicamente a través de lo que podríamos decir llegar a un sacerdocio como puede ser para una iglesia, pero él entendió que su consagración era en la vida como profesional y que la iglesia era el ámbito de cada día, ¿sí? Donde esté. 3 veces José Gregorio Hernández entonces se desprendió de su familia, posesiones, fama y trabajo para hacerse religioso, y las 3 veces tuvo que desistir, porque su plan divino de perfección lo instaba a que viviendo como médico ejemplar podía cumplir mejor la voluntad de Dios, de dedicar su vida al servicio de la humanidad. Por ello, la medicina fue su sacerdocio. A mí una vez me pasó, voy a sincerar, que pensé en ser monja. Al margen de que fui a una escuela de monjas, en ese momento no me lo planteé, pero más adelante sí. Y me reuní con un grupo de mujeres que estaban pensando en consagrarse, entre otras personas también habían monjas que venían. Y la verdad que fue un tiempo para mí, tengo que decirlo, como de un cielo. Yo no sé si en otra vida fui monja, pero para mí verdaderamente era estar entre algodones, era todo de maravillas, era todo, desde comer rico hasta tratarse bien, hasta estar todo el día en armonía de distintas maneras, el lugar donde era. Y yo un día sentí que, no sé cómo, no es que fue una voz, pero sí sentí que yo no tenía que ser monja. Y fue como una decepción, voy a ser sincera, porque para mí eso era tan lindo que yo nunca se lo dije a nadie, pero mi abuela se había dado cuenta. Pero esto de verdad, nunca se lo dije a nadie porque no se puede explicar, y lo mismo estas experiencias, y sobre todo ¿no? Porque, pero fue un dolor, porque yo digo, para mí es dejar este cielo desde el sentimiento, ¿no? Pero bueno, entendí que no era para mí, ¿sí? Por eso lo puedo interpretar a José Gregorio Hernández. Y eso sigue estando en uno, ¿sí? Incomprensiblemente, para su erudita mente científica, José Gregorio Hernández era un místico cabal. Asistía a diario a misa en la iglesia de la parroquia de La Pastora en Caracas. Es decir, que él eso lo vivió todos los días. No es que, bueno, esto no es para mí o por alguna circunstancia. Él iba a misa todos los días con toda su concentración y amor y con el tiempo que implica, ¿verdad? Y pensemos que si bien hoy día quedan como en caminos separados, un médico que se dedique a la parte, o sea, un médico desde la ciencia que se dedica a la parte mística. Él no tenía vergüenza, pero en ese momento había mucha gente que no podía unir, era como o una cosa o la otra. Claro, todavía hay mucha gente que separa, no, la ciencia es una cosa, la religión es otra, ¿sí? Entonces, él en eso fue un revolucionario, pero desde la vivencia, es decir, lo veían, y lo veían en misa y después se iba al consultorio, ¿sí? ¿Sí? Me quedé pensando en lo que contaste recién. Y bueno, seguramente tu servicio hacia la humanidad es mayor desde la parte, haciendo el servicio que haces por la metafísica, por la enseñanza que nos das y en la universidad, que siendo monja. Gracias, Padre. Sí. Bueno, yo acá me siento compañera de ustedes por una cuestión de que bueno, tengo que estar al frente, pero somos todos iguales. Pero sos la que nos transmitís los conocimientos. Bien, dice Rubén Cedeño, una vez, acá viene otro chusmerío,
Una anciana de la parroquia se encontró con José Gregorio Hernández y le dijo que envidiaba su espíritu de sacrificio y desprendimiento. Respondió él: es muy poco lo que hago. Además, usted puede hacerlo tan bien como yo. Dios es igual para todos. Hay que responderle con generosidad. Cuando uno se acerca a Él, Él también se arrima a uno. De ese modo, las cruces y afanes de la vida se convierten en medios de santificación. El estado de conciencia de asumir en esta parte de la vida de José Gregorio Hernández es pensar, y podemos decretar, Dios es el único hacedor. Pensar que cuando tenemos que hacer algo, Dios trabaja a través nuestro. Y cada acto, desde poner una mesa, desde cocinar, desde hablar con alguien, desde vender una propiedad, desde, ¿no es cierto? Desde crear ropa, desde vender ropa, desde trabajar en una oficina, de hacer un masaje, de ir al gimnasio, de ser padre, de ser madre. Podemos pensar, Dios trabaja a través de mi ser, ¿sí? Qué claridad de cabeza, tipo, o todo ese tipo de cosas. Sí, y pensemos que otro hubiera dicho gracias como un elogio, pero es lo que le estaba diciendo a la anciana, Dios trabaja a través mío como a través suyo también lo puede hacer. O sea, no soy quien para que me felicite, prácticamente. Sí, eso, la humildad, Sí, la sencillez, ¿no? sí. José Gregorio Hernández se abocó a curar a los pobres con tal devoción que mereció el título de médico de los pobres. Él lo hacía 2 horas cada día. O sea, yo he hecho actos de ir en Bahía por ahí se le nombra villas, ¿sí? Lugares donde hay gente con otro nivel económico. Claro, he ido con distintos grupos, incluso he estado con grupos indígenas en otra provincia, he hecho distintas cosas. Como otros actos, por ejemplo, no sé, de ir a un barrio que necesita y dar apoyo escolar, no sé, desde mi profesión he hecho servicios, digo servicios cuando es sin cobrar, por ejemplo, en un hospital para pacientes oncológicos, ¿sí? a través de una disciplina de mi profesión, a través de dibujo artístico con niños discapacitados en un lugar que hacen talleres. Hoy día, por ejemplo, que doy cursos, tengo en mis cursos gente que por algo no lo pueden pagar, ¿sí? Que el que no lo pueden pagar no quiere decir que sea pobre, por decirles. Tengo el caso de una persona que por su edad depende de los padres y los padres de un día para el otro dejaron de cobrar porque los echaron, no sé qué, no inmiscuí mucho en la situación. Y yo le dije, vos seguí. Siempre trato de hacer algo que medie en el servicio también en lo que respecta a la profesión. Pero ahora pensemos, ¿sí? Cuando decimos médico de los pobres es porque ejercía con gente que concretamente no podía pagar la medicina y que incluso no podía pagar los medicamentos que necesitaba, ¿verdad? Creo en algunas de clases que hemos tenido que también el que realmente podía pagar, si bien él no cobraba, había una cajita que dejaba dinero para la gente para que se comprara los medicamentos. Sí, al lado de una virgen. Sí. La Madre María era su administradora, entonces él no recibía ni daba. La Virgen María, él tenía una estatuilla y decían que lo dejen ahí y si alguien no tenía le decían que saque de ahí. Ahora, yo los quería llevar a ver si me siguen en este entendimiento.
Por ejemplo, el maestro Saint-Germain nos explica que hay distintos niveles de pobreza y que pobreza no solo es de una persona que está carente económicamente. Él, de hecho, en las últimas encarnaciones codió en la nobleza, entre reinados, ¿sí? Y cuenta que hay muchas pobrezas dentro de esos ámbitos también. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta o dejar que Dios actúe a través nuestro, porque por ahí puede ser que no nos demos cuenta, porque por ahí una persona necesita que alguien le hable y justo nosotros caímos y nos pusimos a hablarle de algo. Por ahí una persona necesita que la escuchen, por ahí una persona necesita, no sé, que le saquen cómo bajar una app del teléfono. Cada uno puede necesitar algo y nosotros podemos asistirlos en eso, ¿sí? Ahora, yo me quedo mucho, porque también venían estos ejemplos, de que a veces nos parece que hacemos una obra de caridad, que está re bien, pero hacemos una cosa y genial, ya la hicimos. José Gregorio Hernández lo hacía todos los días. O sea, así como uno tuviera una cosa, piensen lo que quieren, esto... Cristo despierta. Claro, todos los días, religiosamente, 2 horas al mediodía, atendía entonces a las personas que lo necesitaban económicamente. Esta eminencia, dentro de la historia latinoamericana, tenía la facultad de sanar con los medios regulares de curación que utiliza la medicina alópata y a través de medios divinos que solo el poder de Dios otorga. Vieron que hay muchos médicos que no se pueden explicar, que por ahí lo llaman milagros. Bueno, él constantemente, o sea, usaba la medicina, pero también hacía milagros, ¿sí? Leemos juntos. Como discípulo del quinto rayo, José Gregorio Hernández ejerció la medicina y la ciencia estrechamente ligadas a la devoción, lo que produjo que fuera el médico de los pobres, ya que su plan divino de perfección se canalizó en unirse a Dios por medio de la devoción a través de la ciencia al servicio de la humanidad, lo que lo hizo un ser de sexto y quinto rayos. Bueno, acá tenemos una imagen de José Gregorio Hernández justamente con gente que lo necesitaba y actuando. José Gregorio Hernández fue el primer metafísico que conoció el Valle de Caracas. Prueba de esto es el Tratado de Metafísica, incluido dentro de su libro Elementos de Filosofía, publicado en 1912 por la revista El Cojo Ilustrado. En este libro, el doctor José Gregorio Hernández pone al descubierto su verdadera naturaleza como maestro de sabiduría. Su obra tuvo tanta aceptación que en el mismo año de su publicación se hicieron 2 ediciones más, hecho histórico en la Caracas de principios del siglo XX. Esto lo convierte en un ser de segundo rayo. Una vez se enfermó de gravedad otro chusmerío. Que esto es un venezolano, porque ya les digo, si ustedes conocen a alguien que es de Venezuela, nombren al doctor José Gregorio Hernández, van a ver que algo le cuentan. Esto a mí un venezolano también me lo contó, y así lo expresa Rubén Cedeño. Una vez se enfermó de gravedad el general Juancho Gómez, hermano del dictador Juan Vicente Gómez. El presidente dijo: ¿por qué no llaman al doctor Hernández? Que lo busquen. Se fueron a buscarlo y llegaron al mediodía a la hora en que realizaba las consultas a los pobres. Cuando le dijeron, el presidente lo manda a llamar, José Gregorio Hernández contestó: lo siento, pero ahora no puedo dejar mi consulta de los pobres. Insistieron diciéndole que era urgente, pero el doctor se volvió a negar. Cuando le explicaron: es que Juancho Gómez, el hermano del presidente, se está muriendo, José Gregorio Hernández respondió: eso ya es otra cosa. Fue y lo atendió. Es decir, no por quién era, sino por la situación.
Y fijémonos también el valor que le daba a los pobres, que obviamente los pobres no le pagaban, Claro. pero él no dejó. Eran iguales para ellos. Y también fuera de cualquier concepto de que el presidente piense lo que quiera o porque me manda a llamar, yo estoy al servicio de quien lo necesita y este es el horario que yo atiendo a los pobres. A mí en estos días me sucedió, dentro de la actividad profesional, que tenía que pedir un cuerpo de escritura judicial, y dentro de las personas que tengo que hacer un estudio se encuentra el intendente. Y yo dije, bueno, es el intendente, pero yo tengo que analizar y es un ser humano, por lo tanto, tengo que extender el pedido. Así que el intendente tiene que hacer un cuerpo de escritura. Acá está lo que contabas, que bueno, como ya lo expresamos, él tenía una repisita donde tenía una imagen de la Virgen María, que la Virgen María también conocemos entonces que es del quinto rayo. Bueno, él tenía conocimiento que también la Madre María es quien, antes de nacer, pone en nuestro corazón, por explicarlo con palabritas de a centavo, como se diría en Venezuela, el átomo maestro, ¿sí? Y sencillamente entonces él pedía, como decíamos, que dejen la plata en la repisita, y si alguien no tenía... bueno, y era grandioso porque acá podemos pensar en el argentinismo, que por ahí agarrarían más o alguna cuestión, pero la plata siempre estaba ahí y no hay anécdotas en los diarios de que le faltaba la plata o que alguno llama a Violeta y le quitamos poder, pero hay muchos ejemplos de cuando fue la inundación en Bahía Blanca, que hubieron muchas estafas de gente, pobrecita de mí, se me inundó la casa y no se le había inundado y querían que le manden cosas o quería comprar cosas menos valor o que el gobierno le dé plata. Cosas donadas. Bueno, eso no le pasó Ahí hay miseria. Esa es la justamente, eso es miseria. al doctor José Gregorio Hernández. Pero bueno, imagínense hasta la plata expuesta de esa manera y que verdaderamente su contadora y administradora era la Virgen María. Sí. No, perdón, porque hablando de la Virgen María, viste que yo quiero que te conté que de la iglesia de San Miguel, que siempre voy allá, Sí. que es En Italia. maravillosa. No, en Mallorca. Ah, en Mallorca. Y siempre veo que hay un altar hermosísimo, todo dorado, pero es una imagen rara que no es la que conocemos del semblante de la Madre María, ¿no? Toda de oro, de oro por... Y yo veía que mucha gente es como aparte, reza mucho ahí y subían, daban la vueltita. Tuve oportunidad de hablar con el cura por otra cosa, entonces me explicó, me dijo, bebió agua de la Virgen de la Curación, y es la Madre María. Mira. Pero vos no sabés, el altar maravilloso. ¿Y subiste? Sí, vos subís por detrás del altar, es una escalerita angosta, que hay una canillita que vos con la mano bebés de ese agua que sí, en La para Plata, curación. También hay un santuario de la Virgen Mística y también hay una canilla directamente que uno puede ir y llenar desde botellitas, bidones, sí, de la rosa mística. Porque generalmente uno no la ve a la Madre María representada como de la Sí. Pero bueno, si mal no recuerdo, en Memorias de la Madre María y también en el libro Cúrate a ti mismo, la Madre María explica, y en el libro de la vida también se dice que hubo mucho tiempo que muchas personas buscaban el elixir de la juventud. Sí. Y la Madre María, como también San Germán explica, que en realidad están en el agua, porque el agua es pura. Entonces, si nosotros la calificamos, que lo pudimos ver con imágenes de microscopio de un científico, la calificamos, entonces, como yo les puse en una pequeña imagen, imagínense toda esa agua dentro nuestro con esa calificación.
Si mantenemos esa calificación, eso se va dando y a la vez reflejando internamente y después externamente. Sí. Bien, entonces sobre José Gregorio Hernández, para ir resumiendo, dice Rubén Cedeño que él era un maestro de sabiduría caminando entremezclado en la multitud caraqueña de principios del siglo XX. Cuando fue la ceremonia de canonización, bueno, me pasaron dos cosas. Primero, que hace unos años, unos largos años atrás, estuve en el Vaticano y siempre que veo el Vaticano yo me acuerdo, si bien era chiquitita, la sensación, ¿no? Yo estoy en el Vaticano y me acuerdo. Cuando estamos en una clase presencial no es lo mismo que una clase digital. Llamémosle también en una actividad metafísica. Hay vibraciones que la podemos imaginar, suponer o creer que la tenemos, pero hay cosas que se experimentan físicamente. Pero bueno, yo estaba en Bahía Blanca pero al otro día, cuando Fernando Candiotto compartió un videíto, me energizó, porque estando in situ, porque verdaderamente el lugar, estar ahí, de hecho, claro, en su momento, bueno, es eso, la radiación que implica también el lugar, ¿verdad? Traté de sintonizarme con eso. Y lo escuché al Papa y me encantó algo que dijo cuando se refería a José Gregorio Hernández como un modelo de santidad, porque él lo expresaba, puede ser que no sea textualmente, cualquier cosa corregime, Cintia, pero él expresaba que la santidad es una vocación común. Entonces, él de otro modo nos está diciendo que José Gregorio Hernández verdaderamente es un modelo de estudiante espiritual. Entonces, nosotros estamos en camino, y si él lo hizo desde su lugar, y pensemos, nació en un pueblito, con todo respeto. Sí, sí, sí. En esa época de Venezuela que había solamente Claro. dictadores. Sí. Había ricos y pobreza absoluta. Sí, después estamos hablando, por ejemplo, de su literatura que se hizo popular, pero no había internet. Hoy día para llegar a un bestseller se hacen distintas estrategias, hasta hay gente que te manda, hacé un clic acá que me ayudás a mí poniendo estrellitas para llegar a bestseller, no sé si les ha pasado, hay distintas técnicas, no, él era de su radiación, ¿sí? Y bien, y a la vez este modelo desde su persona, en donde estaba, ¿sí? Con lo que ejerció. Yo puedo hoy ser un modelo de santidad, piénsenlo para ustedes mismos, en lo que soy hoy, en lo que me toca, en mi profesión, con mi esposo, con mi esposa, con mis amistades, en lo que tengo que hacer, ¿sí? Imaginemos entonces que el doctor José Gregorio Hernández sigue estando hoy, que puede estar en nuestra calle, puede estar a nuestro lado, y como hoy también decía Cintia, por sobre todo cuando nos pase a nosotros o nos enteramos de alguien que se tenga que operar, podemos invocarlo a José Gregorio Hernández para que él, a través de su ser, actúe en el médico. Del cirujano, sí. ¿Y puedo decirte algo? Sí, por supuesto. Justo te acuerdas que yo te comenté por chat que en mi casa habían sido más o menos contemporáneos a la Madre María. Sí. La Madre María del fin del siglo, a principios de 1900 prácticamente nació, y curaba así, en medio era el sí, agua. mamá Sí. Claro, sí. ¿Se acuerdan cuando Yo todavía hicimos? sigo siendo, o sea, que yo soy cristiana, Sí. pero el fundamento era, y eso que ella no era una mujer letrada como él, era una mujer rica. Pero que él también- tenía este don cuando hicimos la actividad especial de curación, que hoy hablábamos por otra cosa, creo que fue el anteaño, bueno, no importa, entre distintos seres la nombré, incluso traje estampitas.
Siempre traigo de traer distintas cosas y obviamente lo que tratamos en la actividad del día. Así que las voy a buscar porque algunas quedaron. Pero sí, aparte, en el barro de la provincia de Buenos Aires meterse, o sea, hay una película que lo demuestra, porque uno dice así como, qué lindo. Claro, Yo me crié con esa religión. claro. Después mis padres eran totalmente católicos y bueno, pero yo no dejo de creer en la Madre María. Para mí, yo invoco continuamente su presencia. Seguro, es que Y curada yo... por el agua. Porque Sí, que no se cura por el agua, es el medio que usan, es la fe. Ella decía que era la fe. Sí, sí. El medio nosotros necesitamos que nos den algo para curarnos. Así como cuando vas al médico, te parece raro si no le da un medicamento. Es el en medio. realidad la energía pura, que también la podemos comparar con el aire, pero digamos, desde lo espiritual viene a través de nuestra presencia, ¿sí? Sin calificar. O sea, cuando decimos pura es transparente, pónganle el sinónimo que les haga imaginar. No me sale otra palabra. Pura, cristalina. Sí, que no está Sin calificada. Eso, sin calificación. Porque vieron que, no sé, uno ve un atardecer y en un segundo puede pensar, qué hermoso, y ya lo estás calificando. Yo tengo una experiencia una vez que estaba en Montehermoso, vieron que para los bahienses Monte es como el Claromecó para ustedes, así que vamos de vez en cuando. Y en ese de vez en cuando, como les pasará a ustedes, es como ir a la esquina de nuestra casa, es como que ya hay cosas que ni pensamos. Bueno, un día hubo como una radiación especial. Me acuerdo la playa estaba llena de gente, estaban jugando al vóley por un lado, no sé, música playera, esos momentos de temperatura agradable que estaba todo el mundo en la playa. Y de repente yo veo el sol, como un huevo frito gigante, naranja, brillante, no sé cómo expresarlo, y me quedo 2 segundos. Y en un momento, como unos segundos después, me doy cuenta que todo el mundo está mirando lo mismo. Y como en un tercer momento veo que algunos están sacando la foto y pienso, voy a sacar una foto. Desde la técnica fotográfica, el momento del atardecer es uno de los mejores. Y yo me di cuenta, el primer momento de pureza fue ese primer momento. Ya después cuando empecé a ver que los demás, pero parecía como que se había enmudecido todo y todos estábamos mirando al sol. Pero bueno, lo que voy, a ver si me expreso. No calificar es ese momento. Ya cuando vos decís qué lindo, qué feo, qué rico, que le falta azúcar, que le falta mayonesa, que no sé, que comparás, que lo que sea. No sé, el otro día estaba en un hotel y desayunando me puse a charlar con una pareja y ella me contaba, no, las medialunas de ayer en el mismo hotel, o sea, mismo café con leche, misma medialuna, y decía, no, ayer las medialunas estaban distintas. Uno pareciera que compara por arte, por hobby, pero bueno, tenemos que sacarnos eso, de no calificar. No es fácil. No es fácil. Pero lo cierto es que la energía viene como si fuera una canilla dentro nuestro que viene de arriba, ¿sí? Y se impregna. Y ya ahí empezamos a calificar. Entonces, si somos conscientes de esto, podemos calificar la energía en lo que nosotros necesitemos. Podemos hacer un acto de conciencia cuando nos estamos bañando, de purificarnos, de embellecernos, de sanarnos, de prosperar, lo que necesitamos, o de todos los rayos, mandemos. Sí, sí, ya que está. Todo. Y a la vez, ellos al poner su radiación en el agua, eso era lo que sanaba. Y otra cosa que sucedía, que sucede con estos seres, que se conectan en una onda de la unidad. Entonces, así como yo les contaba y demostrado que José Gregorio Hernández conocía las virtudes de su ser y las expresaba, él
magnificaba el poder de cada ser humano desde la curación. Pensemos que Dios es salud, la curación es la falta de salud, ¿sí? Entonces José Gregorio Hernández veía la salud en las personas. Entonces se comunicaba crísticamente, ¿sí? Estos grados de unidad, voy a poner un ejemplo y con esto termino, pero para ver si me pueden entender. En estos días vi una obra de teatro de una directora que se llama Lola Arias, que me encanta, y ella reunió a excombatientes de Malvinas, de Argentina y de Inglaterra. Y brotan anécdotas donde todos se encuentran en igualdad, porque a unos de un lado, otros del otro, hoy día se encuentran y pasaron una misma cosa y cada uno de su lado vivía lo mismo. Bueno, a mí la verdad que me encantó ver, y sobre todo de un tema tan sensible de nuestra historia, y de alguna manera yo fui parte, en esa época era de las que escribía cartitas desde la escuela, así que mi letrita estará en algún lado de Malvinas y en el corazón de un héroe. Pero me encantó esta maravilla de encontrar esta situación de hermandad y de igualdad en personas que en una historia, así como en las películas, son el héroe y el villano, totalmente, un River Boca, pónganle la comparación que quieran, ¿sí? A mí me ha sucedido que por distintas cuestiones he trabajado en distintos partidos políticos. Y me da risa, por decirlo de algún modo, porque estando adentro de una reunión, unos hablan de una cosa, he ido en otros años a otro partido, hablan de lo mismo. Y entonces es lo mismo, por decir. Pero la grandiosidad está en esto, en encontrarnos, en ver que todos somos parte de un todo más grande. La otra vez hablábamos y comparábamos, por ejemplo, con una gotita de mar, con lo que significa el mar, o un rayo de sol con respecto al sol. Pensemos que todos como seres humanos somos parte de un todo en común. Y si nos cuesta, un tratamiento que podemos hacer es imaginarnos que yo fuese, por ejemplo, el que hubiera nacido en ese país, en esa familia, con esa religión. Imaginarme, ¿por qué él y no yo? Por ahí podría haber sido, por decir. No es del todo fácil, sobre todo cuando tenemos experiencias que nos tocan, como puede ser de tener que llegar a hacer, por ejemplo, un acto de perdón, o de no comprender el por qué a mí. Podemos pensar, ¿por qué no a mí? ¿Sí? Esas cuestiones que nos pueden ayudar. Bueno, si no hay ninguna pregunta, de mi parte agradezco y terminamos la actividad. Hay muchísimo más de la serie de José Gregorio Hernández, va a ser siempre un continuará. De mi parte, desde siempre creí en él, creo en él, y simplemente les digo, experimenten desde lo que más les haya gustado de la historia, en contar con él, en lo que sea, en pedirle algo y gracias, Padre, que se manifieste. Y que nos quede también como legado para cada día, para la vida cotidiana, que Dios actúa a través nuestro. ¿Sí? Muchas cosas les podrán quedar a ustedes y podemos seguir toda la vida hablando, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias.